La red social, porque la red social entiendo yo que es esta, no la red social esta, que es mentira, que no existe. Esta es la verdadera red social. No, primero que nada, la bienvenida a todos, agradecerles la presencia en nombre del equipo del Museo Histórico de Durazno, Casa de Rivera. Es para nosotros un verdadero honor que ustedes hubieran elegido que esta casa sea el alojamiento, el albergue de esta jornada que deseamos que sea muy fructífero. Y queremos honrar la puntualidad, la confianza, la palabra, y tenemos que ser creíbles. Para ser creíbles, dijimos que comenzaban a las 19, capaz que nos pasamos un poquito en la hora de finalización, no, ya arrancamos a las 19, así que damos comienzo y le doy la palabra a uno de los grandes promotores de todo esto, que es Fernando. Fernando, adelante. Bueno, esto no estaba previsto, en el que se refiere a mi persona el servicio de la palabra, pero primera cosa, agradecerle a los compañeros anfitriones de Durazno que aquello que no se pudo realizar en el encuentro especial de Geohistoria en Florida en el mes de agosto, que era un conversatorio sobre los hechos históricos de 1825 y materializarlo en una previa, ¿no? Bueno, con este entorno y este lugar espectacular que realmente no sé, no hay palabras para felicitar a todos los duranenses, pero ahí todo el trabajo que inició el compañero jornalista Oscar Paradorno aquí en este museo y que ha continuado maravillosamente estos 2 o 3 años que creo que está Cristian, la verdad, espectacular. Entonces, agradecer eso, que nos da la posibilidad de esa pequeña revancha para que se dé esta instancia en el año del bicentenario. Y conversamos con la compañera Carolina Suárez, para que ella haga la moderación. En aquella instancia estaba previsto ya algún aporte de 2 compañeros jornalistas, Hilario Castro y Bruno Juan. Y bueno, lo que se pretende en esta hora y poquito, es una suerte de intercambio de opiniones sobre distintos temas que tienen que ver con los sucesos de ese año 1825. Y por lo tanto, Carolina, tú te quedás ahí, moderás de ahí, ya te pasó entonces. Así que Carolina Suárez, que integra el Grupo de Identidad Florida, y es una compañera muy dinámica y realmente una gran incorporación al grupo. Bueno, buenas noches para todos. Con algunos ya nos conocemos, ya nos hemos visto en otra jornada, con otros no. Bueno, la verdad es una sorpresa, yo no tenía planificado hacer esto, pero un poco ayudar en la organización que siempre se necesita, ¿verdad? Un poco de ayuda. Bueno, no sé ni cómo comenzar porque la verdad estoy en este momento recibiendo el micrófono y bueno, ustedes me irán ayudando y yo les voy ayudando a ustedes. No sé quién comienza. Hilario Castro, bueno. Buenas tardes a todos, con mucha alegría estamos congregados hoy acá en el Museo Casa de Rivera. En primer lugar, agradecer la hospitalidad de su director, Cristian Pinto, y a todos los presentes desde los distintos pagos. Esta tarde charlábamos con el amigo Bruno Juan vía telefónica qué enfoque le damos a este conversatorio. Bueno, en lo personal yo voy a hacer algunas breves consideraciones sobre lo que yo entiendo que es medular en los hechos históricos de 1825, ya culminando el bicentenario. Bruno también tiene algunos interesantes aportes a dar, y bueno, y queremos interactuar, intercambiar opiniones en la coincidencia, en la discrepancia, para que esto realmente sea algo
enriquecedor para todos, ya que es una magnífica oportunidad que previo a la 16 jornada de Geohistoria Regional podamos tener esta instancia. Yendo concretamente al tema, yo quería enfocar un poco en la relación nación-provincia, que son dos conceptos muy importantes que los tenían muy claros los patriotas de 1825, y son dos conceptos que a veces se confunden, a pesar de que los documentos, todos los documentos, sin excepción de clase alguna, de 1825 a 1828, son todos absolutamente contestes en hacer ese distingo jurídico entre nación y provincia. La provincia oriental, que con el nombre de Cisplatina por un congreso de 1821 había sido incorporada al reino de Portugal y que luego pasó a formar parte del imperio del Brasil, dado que este se independiza del reino de Portugal en 1822. Ya en 1823 hay una serie de movimientos para emanciparnos de la dominación brasileña, imperial. Y hay un hecho que no se le ha dado mucha trascendencia, que es la resolución del Cabildo de Montevideo de 29 de octubre de 1823, donde, por un lado, se declara la independencia de la provincia del Imperio del Brasil y, por otro, la unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ese intento fracasó, es el denominado Movimiento de los Caballeros Orientales, donde juegan, entre otros muchos, un rol importante Lavalleja y Oribe. Y luego tenemos todo el proceso que comienza el 19 de abril de 1825 con el desembarco de la Graciada, la proclama de Lavalleja, que es inequívoca, donde habla de que la empresa de reconquistar los derechos de la provincia oriental y de formar parte de la gran nación argentina de que sois parte. Provincia, nación, que son las categorías de un régimen federal o confederal, que no es lo mismo, que tenían sus orígenes en las 13 colonias que primero se confederaron en los Estados Unidos de América y que después de 11 años constituyeron una federación. No vamos a entrar porque estaría fuera de tema, pero hay una diferencia entre federación y confederación. Artigas generalmente habló de confederación y no de federación. Pero ya desde el comienzo, desde abril de 1825, tenemos ese distingo. Luego, ¿cuál fue la primera preocupación
de la Sala de Representantes, que se instala en la Florida en agosto de 1825. Ya en las sesiones preparatorias y en las primeras sesiones previas al 25 de agosto, es reconocer la existencia del Congreso General Constituyente que se había instalado en 1824 en Buenos Aires y de designar los diputados de la provincia oriental a ese Congreso General Constituyente. Esas fueron las primeras preocupaciones. Y antes de designar los diputados, envían a 2 comisionados a Buenos Aires. Todo previo al 25 de agosto. Las leyes del 25 de agosto, por todos conocidas, son armónicas, complementarias, yo lo he dicho infinidad de veces, están muy bien redactadas, porque primero se dispone la nulidad, no la derogación, sino la nulidad, porque la derogación tiene efecto hacia el futuro, la nulidad tiene efecto hacia el pasado. La nulidad de todos los actos de incorporación arrancados a la provincia, primero durante el dominio lusitano y luego el brasileño. Después de eso se hace la declaratoria de la independencia, independencia que no es de la nación Provincias Unidas o de la nación argentina, porque ya el gentilicio argentino se había diseminado, se había popularizado, que tiene un origen latino, país de la Plata. Si podemos hablar que hay un sinónimo entre Provincias Unidas y Argentina. Y la independencia claramente es de Portugal y Brasil. Y luego la unión con las hermanas provincias unidas del Río de la Plata. Y la tercera todavía reafirma más el concepto de nación y provincia en cuanto a que el pabellón es provincial. Celeste, blanco y punzó, hasta la reincorporación de la provincia a las Provincias Unidas, donde se adoptará el pabellón nacional, de la soberanía nacional, el pabellón argentino. Y luego en la convocatoria que se hace por parte yéndonos un poquito hacia atrás, en la convocatoria para designar la Sala de Representantes ya se hablaba que la provincia oriental desde su origen ha pertenecido al territorio de las que componían el Virreinato de Buenos Aires. Por consiguiente fue y debe ser una de las de la Unión Argentina, representada en su Congreso Nacional Constituyente. Luego, los comisionados, que yo les decía que fueron designados y enviados antes que los diputados, se les dice: marchen a la presencia del soberano Congreso Constituyente y excelentísimo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a tributar en su nombre y en el de su mando reconocimiento, respeto y obediencia en sus respectivas autoridades como una de las que integran el territorio de la Unión Argentina. Más énfasis todavía. Pero muchas veces se cree que la sesión de la Sala de Representantes del 25 de agosto culminó con la aprobación de la tercera ley o ley de pabellón. Y siguió, están las actas son incuestionables, siguió porque se le dan las instrucciones
a los diputados que van a ir al Congreso General Constituyente. Entre esas instrucciones está el de defender el sistema republicano, el de defender la religión católica, y que pongan especial énfasis en la declaración de la guerra al Imperio del Brasil, y dice textualmente el acta: por la provincia oriental formar parte de la nación argentina. Esto es textual del acta. No le quito ni le agrego absolutamente nada. Bueno, y como todos ustedes saben, después de las batallas de Rincón y Sarandí, 2 meses después, un 25 de octubre de 1825, el Congreso General Constituyente reincorpora a esa provincia oriental, acepta a sus diputados, y eso da motivo para que sobre fines de 1825 el Imperio de Brasil le declarase la guerra a las Provincias Unidas. Fíjense, y quiero ser muy breve en esto porque son cosas conocidas, ¿no? Pero a veces las cosas conocidas son las que no reparamos, ¿no? Fíjense en que sobre fines diciembre de 1825 se traslada la sala de representantes de la villa de San Fernando de la Florida a la villa de San José. Y allí se dispone: la provincia oriental del Uruguay reconoce en el Congreso instalado el 16 de diciembre de 1824 la representación legítima de la nación y de la suprema autoridad del Estado. Y después hay innumerables declaraciones de La Valleja y de Rivera poniendo énfasis y haciendo hincapié en que la provincia oriental pertenece a la nación argentina. No voy a citar porque son innúmeras la cantidad de declaraciones. Todo esto después vamos a ver que se va a ir diluyendo con la prolongación de la guerra, y en 1828 por la mediación de Lord Ponsonby se llega a la Convención Preliminar de Paz, que esa sí es la que crea un Estado independiente, que, avanzando en la corriente del tiempo, se va a convocar a una Asamblea General Constituyente que va a redactar un texto constitucional que va a ser revisado y aprobado por las altas partes contratantes, y después de que se les da el asentimiento, se jura esa Constitución un 18 de julio de 1830. Pero yo, antes de culminar, quiero dejarles un documento que para mí es muy importante. Esta postura, que racionalmente yo creo que no admite dos opiniones, pero la historiografía ha hecho de que sea un tema controversial, por razones que no viene al caso citar, y que se les interesa una ponencia de quien habla en la jornada, en el encuentro especial de Florida, que es recogida por Miradas 6, que mañana va a estar
a la venta. Así que sí, eso lo voy a obviar. Pero quienes nos gusta investigar en materia histórica, tratamos en lo posible de no tener prejuicios. Y a mí me ocurrió un hecho poco casual. Buscando material para otro tema, me encontré con una brillante disertación del doctor Alberto De Micheli en el Consejo de Estado en el año 1974. En primer lugar, quiero dejar claro que estoy en las antípodas políticas del doctor Alberto De Micheli y en las antípodas de su actuación política. Pero debemos reconocer que fue un gran jurista, un gran constitucionalista, tiene obras magníficas, y un gran historiador. Entonces, haciendo abstracción de la situación de anormalidad institucional que vivía el país en 1974, y haciendo abstracción de las posturas políticas, rescatando al jurista y al historiador, que es en lo que yo me identifico, quiero compartir con ustedes, porque con motivo de la muerte del teniente general Juan Domingo Perón, que muere el 1 de julio de 1974, y que fue quien hizo posible el Tratado de Límites del Río de la Plata y el Frente Marítimo, zanjando una disputa histórica. ¿Se acuerdan la doctrina Ceballos, de la Costa Seca? Y recién en noviembre-diciembre de 1973 se llega a la firma de un tratado, que es el que nos rige actualmente. Entonces, este órgano de facto le hace un homenaje. Y De Micheli, con su habilidad como orador, que es indiscutida, expresa algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes, y con esto ya termino. La sesión es del 2 de julio de 1974. Ahora la Biblioteca del Poder Legislativo tiene escaneado los diarios de sesiones del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Asamblea General, del Consejo de Estado, de todos los órganos de jure o de facto que han existido en el país. Entonces, de acceso libre se puede consultar y es una fuente inestimable. Dice De Micheli: históricamente, antes de ser uruguayos, nosotros fuimos argentinos. Resultamos uruguayos un poco por casualidad histórica. Orientales fuimos siempre. Y ese fue el gran aporte artiguista. Porque tanto Carlos María Ramírez como Eduardo Acevedo, dos grandes reivindicadores de Artigas, concuerdan en que Artigas fue el fundador de la orientalidad y no de la nacionalidad. Pero eso daría para más. Orientales fuimos siempre, pero como integrantes de Argentina, tanto nosotros como nuestros héroes, estamos todos en la misma situación. Artigas, nuestro Artigas, para mí fue un héroe político argentino, el gran constructor de la Federación Argentina. En varias oportunidades le propusieron la independencia absoluta del Estado oriental y no la quiso nunca, porque luchaba por la República y por la Federación.
Viene luego, me salteo porque habla de la misión Pico Rivarola, Amaro Candiotti, etcétera, etcétera, donde el jefe de los orientales, que es un título que a mí me gusta mucho, el jefe de los orientales, rechaza enfáticamente la separación nacional. Y lo dice ya en el Congreso de 1813. Esto no es ni por asomo una separación nacional. Viene luego los 33, para que siempre habíamos pertenecido a la República, a la nación argentina, llamada entonces Provincias Unidas del Río de la Plata. El 25 de agosto, que festejamos como el día de nuestra independencia, la Asamblea de la Florida declaró la independencia nuestra respecto del Brasil y la adhesión de la provincia oriental a las Provincias Unidas, a las que siempre había pertenecido por los vínculos más sagrados. Bueno, y después sigue avanzando de Micheli en su argumentación y llega. Lord Ponsonby convenció entonces a Trapani, amigo íntimo de Lavalleja, que comandaba el ejército argentino, designado por López y Plana como general en jefe del ejército republicano, amigo íntimo de Lavalleja que comandaba el ejército, para que fuera a plantearle esa solución. Lavalleja supo el motivo de la visita de Trapani, que consistía en llevar adelante la proposición del diplomático inglés, y lisa y llanamente le dijo: si vienes a visitarme por la independencia absoluta del Estado oriental, yo no te recibo. Y vamos a ver muchas otras declaraciones de Lavalleja donde él se resigna a la situación y bueno, acepta los hechos de la constitución de un Estado independiente. Termina de Micheli: esto demuestra que hasta entonces éramos un pueblo argentino, éramos una provincia argentina, habíamos jurado la Constitución de Rivadavia, que era una constitución unitaria, que solo 2 provincias la aprobaron, una de ellas fue la provincia oriental, el resto de las provincias la rechazaron. Habíamos sancionado una constitución provincial dispersa, acá está la beta jurídica de Micheli. La gran mayoría de las leyes son materia constitucional, porque en un sistema federal o confederal los estados o las provincias tienen una constitución codificada o dispersa. En el caso de la labor constituyente de la Sala de Representantes, todas esas leyes constituyen una constitución dispersa, no codificada. Habíamos enviado a nuestros diputados al Congreso argentino. Los partes de Rincón y de Sarandí fueron enviados también al gobierno argentino. Los ascensos a brigadier de Rivera y de Lavalleja vinieron desde Buenos Aires. Como pabellón de la provincia oriental votada por ley, teníamos el pabellón argentino. En una palabra, éramos argentinos. Dejamos de serlo a raíz de la Convención de Paz de 1828, pero siempre seguimos unidos a la Argentina por estos mismos lazos fraternos creados por la historia. Bueno, en resumidas cuentas, una provincia federal o un Estado federal, como lo podemos ver hoy en día en la República Argentina, que tiene un sistema federal, cada provincia tiene su constitución, su poder judicial, su Corte Suprema, su poder ejecutivo, legislativo, su policía. Solamente la nación tiene competencia en las materias que le delegan las provincias. Ese fue el modelo de la Constitución de 1853. Esto se ve con mayor profundidad en los Estados Unidos de América,
en los Estados Unidos mexicanos y en la República Federativa del Brasil, que en algún momento se llamó Estados Unidos del Brasil. Entonces, para terminar, una cosa es la nación y otra es la provincia. A partir de 1830 comenzamos sobre el legado artiguista, sobre la orientalidad, que es lo que nos daba una identidad distinta del resto de las provincias, a crear una nacionalidad, que como Bernardo Prudencio Berro lo dijo en la década del 60, todavía había sido una dádiva y todavía no habíamos podido constituirnos como una nación para 1860, en la esclarecedora visión de Berro. Bueno, les largo todo esto, que puede ser objeto naturalmente de controversia, para arrimar elementos al debate. Bueno, agradecemos mucho el aporte del compañero Hilario Castro. Damos la palabra a Bruno Guan de la ciudad de Mercedes. Muchas gracias, un saludo a todos, un saludo a la organización, también oportunidad de saludarlos de parte del Centro Histórico y Geográfico de Soriano. Mañana llegan el resto de mis colegas temprano. Aprovechar también para saludar siempre al amigo Oscar, que cada vez que habla en todos lados del país y tiene que hablar de la historia del interior, se acuerda siempre de nosotros, lo cual realmente estamos siempre muy agradecidos. También esta jornada para todos tiene un retrogusto quizá un poquito amargo, que no podemos contar con el compañero jornalista Gómez Lagos, que lo tuvimos muy activo en la última jornada de Florida. A nosotros en el equipo de Soriano nos tocó encontrarlo muy feliz en la marcha de Rincón a Sarandí, y bueno, tener una palabra, justo hablaba con Arezo para tener un recuerdo hacia José Eduardo, que realmente ha sido uno de los puntales del movimiento jornalista. Y un poco... Bien, y para ser breve, en mi caso yo cuando fui a Florida tenía una idea y en este tiempo de lo que podía conversar hoy es un poco distinta. Mi foco es quizá un poco, en algún punto alineado con lo que mencionaba Hilario, señalar que en todo el mundo todos los países tienen sus historias nacionales, y las historias nacionales no siempre son muy rigurosas con el mayor consenso historiográfico, sino que más bien son funcionales a explicar las razones por las cuales el Estado Nacional que le toca a cada país es lo que es y es lo que termina siendo. Y Uruguay en eso no es ajeno y no es original, tiene alguna peculiaridad, pero es un fenómeno que bastante global. Y claro, aquí en nuestro país, cuando tenemos, al menos cuando yo miro la construcción historiográfica, uno la puede ver en las banderas, por ejemplo. Tenemos la bandera nacional, la bandera de Artigas como de alguna manera referente, fundamental, y después viene la bandera de los 33, de alguna manera señalando que en nuestro imaginario el hecho que le sigue a la presencia de Artigas es la Cruzada Libertadora. Y claro, la construcción de estos relatos en todos lados y en nuestro país suele pasar que genera contradicciones o tiene que expresar contradicciones. En el caso de los 33, claramente esa contradicción es con el Imperio del Brasil, o sea, con lo que había pasado en la Cisplatina. Quizá la figura de Artigas tuvo su contradicción más fuerte con Buenos Aires, y quizá no tanto con España, pero sí con Buenos Aires. Y eso de alguna manera como oposición nos define, o definió lo que fue la historia nacional.
Ahora, cuando uno, al menos cuando yo tiro de la piola, y para no ir muy atrás, el primer hecho que me parece que nos vincula al 25 es el 20. Es el acuerdo de Tres Árboles. Es aquel momento donde Artigas es derrotado, decide seguir la lucha de Entre Ríos y en realidad la oficialidad, en su gran mayoría, con el liderazgo de Rivera, consigue un acuerdo. Y un acuerdo que yo creo que está un poco en la base de lo que viene después. Porque ese acuerdo lo que tiene, entre tantas cosas, si bien se ha resaltado mucho el mantener la fuerza militar, que sí era importante, pero también era mantener la tierra. O sea, y esa tierra, que era la tierra de la oficialidad básicamente, mucha de ella, y esto es algo quizá más reciente, los aportes, mañana seguramente va a estar el compañero Javier Rica o Luis Muxí, que han estudiado en detalle lo que fue el reglamento de fomento de la campaña, que se lo ha rebautizado como reglamento de tierras, a pesar que no es un nombre que aparezca en ningún lado documentado, sino que fue una creación historiográfica. Que eso que naturalmente asumimos como una suerte de política social o reforma agraria artiguista, cuando uno mira en detalle, estos investigadores han mirado en detalles, primero, las tierras eran tierras solo de los enemigos políticos, los malos europeos y peores americanos. Y también los beneficiarios muchos de ellos eran la oficialidad de Artigas. Incluso hasta Javier Rica menciona al almirante Brown, digamos. O sea, no eran precisamente, o por lo menos en la generalidad, lo que hay en el imaginario, que eran los más infelices. Y claro, y esa oficialidad, en su mayoría continúa con Rivera, tiene la natural seguridad de asegurar, digamos, ese anclaje fuerte al territorio que era la tierra. Y yo creo que eso marca un periodo de razonable tranquilidad, digo, una vez que se aseguran los derechos de propiedad, además de preservarse cierta institucionalidad, como por ejemplo los cabildos, o sea, no vino hablemos todos en portugués, se mantuvo la lengua, se mantuvo mucho de la historia en la Cisplatina. Y claro, ¿qué es lo que de alguna manera sucede después? Yo incluso tengo hasta algún elemento de microhistoria local. Me surgió mirando la batalla de Rincón, un caso que no, por lo menos yo no lo vi muy publicado, el caso del capitán Joaquín de Sena Pereira. Era un marino portugués, jefe fue en el 18, ya era el jefe de la flotilla del río Uruguay. Fue el que llevó a La Valleja a las Islas de las Cobras. Y Sena Pereira, yo llegué a él mirando sobre la batalla de Rincón, porque había un documento que se citaba de él. Pero cuando empiezo a tirar, me parece que el que lo cita es el hijo que se llamaba Gadea de Sena Pereira. Y digo, ¿y este apellido? Y algo que no sabía y que no vi mucho escrito es que Sena Pereira estaba casado con su esposa, se llamaba Eugenia Gadea, era hermana del cura Lázaro Gadea, era prima hermana de Santiago Gadea, uno de los 33. Vivía en Villa Soriano, él vivió en Villa Soriano, y hace unos días con otro investigador, compañero Federico Marota, él investigando sobre Soriano encuentra un montón de fallecimientos registra y empiezan a aparecer fallecimientos de brasileros en accidentes marinos. O sea, la conclusión era que llegamos es que la base de la flotilla del río Uruguay estaba en Santo Domingo Soriano. Ahora, cuando se instala, y ahí también después encontramos el registro de 2 hijos de Sena Pereira con Eugenia Gadea, que habían nacido también en Villa Soriano. Entonces yo digo, si hay un militar brasilero de cierta entidad que se casa, también pasa, hoy hablábamos con Hilario, también pasó con Lecor y su señor, que hace familia, que se instala, ¿qué clase de ocupación era esa? ¿Era una usurpación violenta o era una usurpación que tenía un consenso social mucho más allá que el que nos pinta la historiografía, que necesita demonizar a la Cisplatina?
yo tiendo a pensar lo segundo, que era bastante más armónico de lo que pasaba. Y eso lleva para mí otra consecuencia, cuando llegamos a lo que Hilario hablaba, de los hechos del 22 al 24, con la independencia del Brasil. Que la historiografía uruguaya lo pasa bien rápido, porque creo que son años problemáticos para hacer un relato identitario. Uno que se encuentra es que hubo un conflicto que también atravesó a los orientales. O sea, tuvimos a Rivera, aliado con Lecor, con el bando independentista, La Valleja, Oribe, el Cabildo, junto al almirante Acosta, con el bando portugués, con la promesa de retornar a las Provincias Unidas. Y ese conflicto, que la historiografía lo pasa muy rápido, a mi entender fue bastante más duro de lo que se presenta, y sobre todo entre los orientales. La Valleja, con una situación de debilidad, intenta levantar la campaña, y si uno rastrea los documentos se encuentra que aparentemente Rivera sale a responder. Leonardo Olivera, que es uno de los primeros con los cuales se enfrenta, cambia de bando y se pasa al lado de Rivera, venía con La Valleja. Pedro Amigo, que había sido uno de los capitanes artiguistas y que estuvo en Tres Árboles, se enfrenta a Rivera y termina preso y después fusilado. Nicolás Ludueña lo encontré en uno de los registros brasileños. Directamente se enfrenta con una partida de Rivera y es muerto en ese momento. O sea, y bueno, y estuvo también el Casaballe, que habrá tenido la entidad que tuvo, pero fue un enfrentamiento donde había orientales de los dos lados. Yo creo que ese enfrentamiento es un enfrentamiento muy duro, que habla de un corte que atravesaba a la sociedad oriental, en particular a sus élites. Porque acá también hay otra cosa, ¿no? Y eso Javier Rica lo plantea, digo, ¿qué es el pueblo oriental? Y otra de las cosas que me encontré, que me llamó mucho la atención, es una de las primeras proclamas de La Valleja, que no es muy conocida. La encontré en un registro de catálogo de correspondencia militar, en mayo del 25, recién. ¿Qué es lo que dice? Yo vi la síntesis, no la vi completa, pero la síntesis dice: una proclama dirigida a los soldados orientales que seguían sirviendo al imperio. ¿Y qué es lo que les dice? No les dice viva la patria. Le dice: al que se venga le damos 4 pesos y al que se venga con armas le damos 6 pesos. ¿A qué voy? A que eran conflictos de élite. Yo, a nivel de tropa, tengo muchas dudas si entendían lo que estaba pasando. Porque también uno veía que la documentación te muestra que las deserciones iban y venían permanentemente. Y entonces, este conflicto, el que lo explicita claramente para mí es Rivera. Y Rivera, en la respuesta al Cabildo, cuando lo convoca el Cabildo declarando la independencia, dice 3 cosas que para mí son impecables. Por lo menos uno podrá, yo creo que hay que abstraerse de ese juicio de valor. Pero Rivera hace un análisis político que yo lo sintetizo en 3 cosas. Independencia, nosotros, que somos la nada misma, algo así dice. Imposible. Las Provincias Unidas, que es un caos, me sale una palabra africana, pero las provincias no eran ni Provincias Unidas. En el 20 tuvimos la anarquía del año 20, el Día de los 4 Gobernadores, después el Pacto del Cuadrilátero, que era una situación absolutamente endeble. Él decía: no vamos a meter en ese viaje. Pregúntenme, perdónenme la vulgaridad, pero es lo que me sale naturalmente. Y entonces él termina diciendo: miren, dice, en este contexto, y hace una declaración que yo no quiero resultar, no busco hacer antirriverismo cerril porque no es el caso. Yo creo que era absolutamente sincera. Él dice: es preferible un príncipe respetado que un oriental sin consideración pública. Porque era lo que en ese momento y en esa realidad política, lo que veía que le daba la certeza más importante a toda la provincia. Uno después podrá hacer los juicios de valor que quiera, pero que tenía sentido absoluto. Con lo cual eso a mí me lleva después, naturalmente, a creer que, aparte por la evidencia documental, que lo que viene después, sobre todo ya cuando viene
toda la polémica de Monzón en realidad es una consecuencia natural del relato identitario que vino después. Entonces mucha gente se esmeró, o se sigue esmerando, en entender que Rivera estaba, y sobre todo, no digo Rivera, no quiero personalizar, el sector que Rivera representaba, estaba de alguna manera confabulado o asociado a la movida de La Valleja. Yo creo que no lo estaba, por lo menos, yo creo. Esto es, perdónenme un poquito, yo soy ingeniero, digo, en términos probabilísticos, lo veo más probable que esas convicciones que él había expresado un tiempo antes siguieran firmes hasta último momento, y que quizá hubo ahí una reacción política que luego lo hace cambiar. Y bueno, y después, claro, después pasan las cosas que pasan, ¿no? Rivera se suma, y también Rivera se ayuda poco, porque entra en alguna contradicción, porque era difícil explicar. Entonces dice que bueno, que él en realidad el emperador lo había traicionado porque había disuelto la Asamblea Constituyente y había impuesto de una constitución unitaria. El presidente de cada provincia lo designaba a dedo el gobernador, era bastante surrealista. El emperador, perdón. Y eso yo creo que no cierra mucho en la fecha. Porque la disolución de la Asamblea fue en noviembre del 23, la noche de la agonía, lo que le llama la historiografía brasilera. Y en marzo del 24, una cosa que yo nunca la había visto publicada, pero la fui encontrando por documentos que ya alguien la conocía, parte un barco de Maldonado, antes de que Lecor entrara en Montevideo, en el que va, entre otros, el coronel Ferrara, que es alguien que se ha conocido, y iba Bernabé. Iban a Río de Janeiro al besamanos al emperador. En ese besamanos, o sea, un acto de ida y vuelta, digamos, es el momento donde, bueno, Rivera es recompensado por su actuación en el 23, o sea, por su actuación defendiendo la independencia de Brasil contra Portugal y contra los orientales que estaban con Portugal. Y bueno, ahí le dan la orden de mérito, la orden del Cruzeiro. Yo creo que lo de Barón de Tacuarembó es un invento, por lo menos no lo encontré nunca en ningún lado. Le pagan las deudas. Y bueno, y cuando uno ya se acerca al 25, hay hechos que lo muestran a Rivera, por ejemplo, pasando las cartas de Lecoq a Lecor. Lecoq lo invitaba a sumarse a la rebelión y Lecoq termina preso. Y hay una declaración de Rivera en ese sentido. Pero yo, para ir cerrando, me parece que todo esto lo que muestra en realidad es que tenemos un problema de interpretación. Y yo me gusta un ejemplo que es mirar hoy, por ejemplo, nada que ver, al presente. Cataluña, Escocia, el País Vasco. Cuando uno mira esas regiones, todos saben que hay gente que lucha por la independencia o quiere la independencia. Hoy, quienes lo miramos de afuera, lo vemos como una discusión política, como natural, y que es tan legítimo los vascos que quieren seguir con España como los vascos que quieren ser independientes, los escoceses que quieren seguir con Inglaterra. Sin embargo, esa lectura no la tenemos hacia esa época. Y yo creo que eso está bien, sirve para construir el relato histórico, pero no sirve tanto para entender la lógica de lo que pasaba. Y entonces, en Uruguay aparte las cosas se complican un poco más, porque claro, hubo una suerte de pacto de que uno decía, yo no te digo que Oribe traicionó a Artigas en el 17, y bueno, me decís que Rivera te traicionó a Artigas en el 20. Entonces hubo una suerte de pacto ahí, no escrito, donde, bueno, esas diferencias se callaron, y después, una vez que sale la preliminar, todo el mundo se termina alineando. Pero es un poco también, y ahí me sumo un poco a lo que decía Hilario al final. En los últimos días previos a la preliminar, o mejor dicho, con la preliminar conocida, La Valleja dice, gloria después de sabido lo de la preliminar, gloria a la gran República Argentina, o a la heroica República Argentina. Rivera dice, qué triunfo le han robado a la República Argentina. Obviamente, luego después se adaptan a la situación. Pero yo creo que en pensar, entender ese periodo, empieza por
sacar los condicionamientos de buenos y malos, de que porque estuvo con la cisplatina es un traidor, o porque... Y también la contraparte, ¿no? Porque hay relatos que dicen, no, pero los caballeros orientales de última eran todos aporteñados, y los otros que dicen, no, pero el club de varones eran todos abrasileirados. En realidad eran posiciones políticas absolutamente legítimas, que claro, no apuntaban a la independencia, que fue la que construyó el relato y que hizo, que llevó a la necesidad de resignificar todo eso. Pero sí, bueno, nos da, yo creo que nos da la posibilidad de entender un poquito más, por lo menos así yo lo entiendo. Porque además ya, yo creo que en cuanto a identidad nacional, al menos de 100 años a esta parte, el fútbol ha hecho más que la historia escolar para construir identidad, entonces la identidad no es un problema. Entonces, si la identidad no es un problema, creo que nos podemos dar la libertad de tratar de entender lo que pasó en aquella época desde ópticas distintas, desde perspectivas distintas, que bueno, que yo creo que va a ser bastante más saludable para entender nuestro pasado. Agradecemos mucho la intervención y el aporte de Bruno, y bueno, este espacio pasa a quedar abierto para que haya un intercambio de ideas, de opiniones. Pienso que todos nos quedamos con alguna idea en mente y bueno, podemos expresarlas en este momento. Bueno, no sean tan malos, no me dejen pegada acá, levanten, ahí va. Bueno, buenas tardes, bueno, casi rompo el hielo. Bien, me gustaron hace mucho los aportes, comparto, digamos, ambos. Sí, es cierto, bueno, algunas cositas. Claro, el tema de la nación, capaz que no es igual en la década del 20 que a fines de siglo, ¿no? Hay capaz ver desde la historia conceptual cuál era la definición esa de unas ideas previa, digamos, la del 20, y luego lo que va a ser el Estado nacional. Eso capaz que está así bueno ver ese punto. Y después sí, bueno, como decías tú, Bruno, creo que sí, que la historiografía uruguaya le falta como esas ideas de ese Uruguay cisplatino, porque lo que hay hecho desde Falcao Alter a veces es muy así injusto o muy disecado. Entonces creo que sería bueno, digamos, empezar a considerar más ese punto y como algo y pensaba así, ver un tema, si bien está hecho, pero no quizás de esa forma, de los congresos y asambleas, porque mucha de la historiografía se pone como que los congresos cisplatinos sería como más ilegítimo que los otros, y si uno ve informalmente como que no dista mucho de otros más. Entonces, bueno, quizás estaría, si bien empezar a repensar muchos temas sin esa especie de irracionalismo estrecho que, digamos, no tiene nada que ver con la ciencia y de las históricas. Bueno, era eso de cortito. Gracias. Bueno, obviamente hay que agradecer las palabras de ambos. Yo quiero poner un poquito de leña al fuego también a este tema. Está la proclama de La Valleja después de desembarcar en la playa de la Graciedad, que dice argentinos orientales. O sea, a mí me da una idea de argentinos orientales, ¿no? Entonces, ¿cuál era el concepto realmente que tenían aquella gente en base a lo que eran estos territorios? Y respecto a lo que hablaba del tema del reglamento de tierra, obviamente que no era un reglamento social, sino decía fomento de la campaña. Artigas necesitaba fomentar la campaña, que era la forma de vivir de la provincia. O sea, se le daban la suerte de estancia y a los 6 meses tenía que tener rancho, palo a pique, ganado. De hecho, en la zona de Rosario se le quita a un tal Reynoso porque en 6 meses no había hecho nada. Y estoy de acuerdo que también muchas tierras se le dieron a
a artiguistas. El propio Lavalleja recibe una suerte de estancia en Conchilla, Encarnación Benítez en la zona de Soriano, pero también hay registros que se le dieron a viudas e incluso a un negro, por lo menos en lo que yo estudié en la zona de Colonia. A veces juzgamos con ojos del siglo XXI conceptos y cosas que pasaron hace 200 años y que justamente, ¿cuál era la idea de nación hace 200 años en comparación a la idea de nación de hoy? O sea, a veces ponemos cosas como sobrehechas y creo que no. Lo que tú decías, a ver, en la época de las Cisplatinas se convivía, ¿no?, en Colonia, los brasileños con la población. De hecho, el Vasco Antunes, que era un riograndense, tenía su familia en Colonia. Después, cuando se retiran los brasileños, se va y vive en Río Grande. Hasta el día de hoy hay descendientes, ¿no? Y justamente el Vasco Antunes es uno de los que recibe suerte de estancia de Artigas, ¿no? Después, cuando desembarcan los patriotas, uno de los que ayuda a los patriotas es el cuñado de Tomás Gómez, que era brasilero, era riograndense. Entonces, tampoco podemos generalizar, este era brasilero, era enemigo, este era oriental, era amigo, porque dentro de los orientales había traidores también, ¿no? Simplemente eso para aportar un poquito a las consecuencias. Recién comentábamos con Fernando que, bueno, que los aportes pueden estar dirigidos también a otros temas que hagan referencia al motivo de nuestra jornada, ¿verdad? Buenas tardes a todos, bienvenidos al Durazno en este mes de noviembre, donde ya estamos en el bicentenario que Juan Antonio Lavalleja, después de la batalla Sarandí, eligió a Durazno como el epicentro de su acción política y militar. Y esa noticia que hoy decía Hilario, mencionaba Hilario, de la aceptación del Congreso de la integración de la provincia, la recibe Lavalleja acá, y como correspondía se organizaron unos lindos bailes en Durazno. Hay alguna crónica de esos bailes de noviembre de 1825 festejando la incorporación. Pero yo quiero ir por otro lado. Con el pasar del tiempo, yo cada vez más le tuve miedo a ser profesor, porque con el pasar del tiempo cada vez tomaba más conciencia de lo que significa ser profesor, que no la tenía cuando comencé. Y cuando uno camina por la vida y se empieza a encontrar con alumnos que ya crecieron y un día se los encuentra y le dice: ¿cómo está, profesor? Porque usted una vez en una clase dijo, y ese dijo a veces pudo haber determinado hasta la elección de una carrera futura para ese estudiante, o de pronto abrirle un mundo, un área de conocimiento que para él fue tan relevante que determinó sus posicionamientos en la vida. Bueno, con la historia me pasa exactamente lo mismo. Y cada vez más voy ganando en prudencia a la hora de hacer juicios. Cada vez evito más ponerme en la posición de un San Pedro ayudando al Señor a clasificarlos al infierno, al purgatorio o al paraíso. Y cada vez más trato de hacer un esfuerzo de ponerme en los zapatos del otro. La noticia de hoy, 21 de noviembre, es que hay una propuesta de paz para la guerra entre Ucrania y Rusia. Y acaba de decir Zelensky, lo escuché hace 2 horas, que es una de las decisiones más tremendas de la historia de Ucrania, porque aceptar las bases sería una rendición incondicional, y no aceptar las bases sería someter al pueblo ucraniano a seguir perdiendo
miles y miles de vidas. Habrán escuchado que ayer uno de los intercambios consistió en cadáveres y los rusos entregaron 1000 cadáveres ucranianos a su gente. Entonces, yo creo que en la historia los pueblos, como los individuos, siempre andamos entre nieblas, entre brumas. No somos conscientes. Cuando nos casamos, ¿quién es consciente de lo que está asumiendo? Y creemos tener el panorama totalmente, el horizonte libre. Sin embargo, cuando los tiempos pasan, nos damos cuenta que capaz que no había tinieblas, o había brumas, o había apenas una neblina, pero que aquello que parecía tan hermoso no iba a ser totalmente hermoso. Y eso pasa con las decisiones profesionales. Bueno, a los pueblos les pasa exactamente lo mismo. Por eso estoy de acuerdo que acá se ha mencionado de que no se puede hablar de sociedades que tenían unanimidad. Los orientales no nacieron como pueblo. Los orientales nacieron, si ustedes quieren, aunque sea un exceso el término, como partido político. Los orientales eran los seguidores de Artigas y eran un grupo dentro de los pobladores de la banda oriental, y tal vez hasta minoritario, por más que desde las escuelas nos han dicho que todo el pueblo oriental seguía Artigas. No, bien sabemos que no. Se podrá discutir un poco más, un poco menos. Nosotros pasamos por el periodo de la dictadura, tremendo. Ahora, a veces los pueblos también se hacen trampas al solitario. ¿Ustedes recuerdan el apoyo que tuvo la dictadura en los primeros años, a partir del año 73? No voy a decir que sea mayoritario, eso muy difícil de establecerlo, y por supuesto que cada uno tiene juicios y miradas sobre aquel tiempo de acuerdo a los posicionamientos que tuvo. Pero existió un sector importante de la población que vio con beneplácito un cambio de régimen que prometía traer determinadas cosas. ¿Qué fue pasando a lo largo de los 12 años? Comenzó a actuar la que yo le llamo la reina de la historia. Para mí la reina de la historia es la cronología, y que muchas veces no se la tiene en cuenta. Entonces, el Uruguay de 1973, ya para el 78 no era el mismo, ya para el 80, con el atraso cambiario, no era el mismo, y sin embargo, recuerden el resultado del plebiscito del 80, que no fue aplastante para ninguna de las dos opciones, y cuando quiebra la tablita en el año 82, hay un factor decisivo para que comience a perder el gobierno de facto los pocos apoyos que le podían quedar. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que acaba de pasarnos a nosotros les pasó a aquellos hombres y mujeres que habitaban en aquel tiempo. Y entonces la mirada que seguramente tenían sobre Artigas en el año 11 y en el año 13, en el año 20 no era la misma. Porque las pérdidas que había tenido esa población, por las cosas que había tenido que pasar esa sociedad de la provincia oriental, eran absolutamente impensadas en 1811. Con esto estoy llamando de alguna manera siempre a la reflexión de hacer esas idas y venidas entre la historia y el presente, para no exigirles a aquellos habitantes de este territorio de hace 2 siglos lo que tampoco nosotros somos capaces de ser y de hacer. Cualquiera de nosotros que se analiza,
¿Cuánto cambió desde que tenía 15 años? ¿Votan lo mismo que hubieran votado cuando tenían 15 años? ¿Valoran en la vida lo mismo que cuando tenían 15 años? Bueno, aquellos personajes fueron iguales. Y para ir cerrando, quiero llamar la atención, que siempre se le llamó la atención a la corriente positivista de la historia, que hacía de los documentos un culto, que los documentos son fundamentales en la historia, pero también son muy engañadores. Y por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con los documentos. Mucho más aún cuando se quiere utilizar un documento, cuando se está en aquella búsqueda casi de microscopio para encontrar un documento que ese va a demostrar que todo lo que han dicho está equivocado. Bueno, un documento podrán decir que los otros están equivocados, pero ese investigador no puede pasar por arriba otra cantidad de documentos que dicen otra cosa. Respecto a todo lo que citó Hilario y que yo estoy de acuerdo, pero hay que también entender que son documentos oficiales de una circunstancia histórica donde había que decir eso. Yo no sé si era políticamente conveniente, de la misma forma que todos sabemos que es políticamente conveniente hacer determinados silencios. Porque todos jugamos con la oportunidad, con el interés y la ocasión. No somos santos hoy, porque cada uno busca su destino, y no lo eran tampoco en aquel tiempo. Pero entonces, cuando se hacían los famosos congresos y las elecciones, o casualidad, que los que elegían pensaban más o menos lo mismo. Y ahí sí me sumo al espíritu hipercrítico de Bruno, de cuestionar esas cosas y que me parece que son muy buenas para combatir los excesos del discurso nacionalista. Aunque no estoy tan seguro que esa nacionalidad o ese sentimiento nacional que dice Bruno esté tan consolidado. Al contrario, cada vez tengo más dudas de que eso sea así. Pero de la misma forma que los documentos expresan una vocación por la integración a esas provincias argentinas que, como dijo también Bruno citando a Rivera, eran caóticas, y en el año 23 no había congreso, a finales del 24 sí hay congreso. Hay testimonios muy importantes que dicen que en la masa de la población de la provincia oriental, no sé si era la masa mayoritaria o era una masa minoritaria, pero que había un poderoso sentimiento contra los porteños. La palabra porteños era mala palabra. Porque, y ahí sí discrepo con Bruno, que me parece, no creo que sea su intención, pero expresa una mirada un poco despreciativa hacia las masas que protagonizaron la historia, como diciendo no tenían mucha conciencia de por qué peleaban. Es cierto que había un sector que los convencían con 4 pesos para un lado y 6 pesos para otro. Pero también es cierto que hay testimonios importantes de los que recorrían la población de la provincia oriental y que decían: estuvimos comiendo, estuvimos almorzando y en confianza nos dicen que de Buenos Aires no esperan nada bueno porque los traicionaron. O sea que había un conocimiento, aunque no recibieran el informativo de las 7 de la tarde o el periódico en el rancho, las noticias circulaban, la información circulaba, y el sentimiento de que Buenos Aires no había sido leal desde el 16 al 20, eso estaba en conocimiento de muchos de los orientales. Lo que pasa que lamentablemente esa masa de orientales en gran medida era analfabeta y no nos dejó memorias, no nos dejaron sus testimonios
de lo que pensaban. Porque no nos olvidemos que tenemos sobre todo la escritura y el pensamiento de la élite ilustrada y que también buscaba sus conveniencias. O sea que vaya mi reflexión para tratar de complejizar los temas de la historia y para expresar públicamente que cada vez más me parece que para entrar al recinto de la historia no solo hay que investigar y buscar documentos, sino que hay que hacer también una especie de viaje espiritual o de preparación espiritual para generar la empatía necesaria con aquellos hombres y mujeres de hace tanto y tanto tiempo. Gracias. Bueno, de tanto escuchar al profesor acá me dieron ganas de dar una opinión y me parece que hay una gran protagonista en la historia y es la palabra conveniencia. Es un gran motor de búsqueda para poder comprender también las cosas que pasaron, porque cuando Lecor entra en Montevideo no fue apedreado, hubo sectores que lo recibieron con beneplácito, porque justamente esa palabra conveniencia estaba allí. Los sectores de comercio, los que buscaban la estabilidad, vieron en la llegada de los portugueses una oportunidad de estabilidad y de poder vivir en paz y poder progresar un poco. Sin embargo, la palabra conveniencia, cuando se lleva a los sectores más bajos, tiene otras connotaciones, justamente porque se trataba de una población analfabeta y que tenía otras prioridades, pero también a su manera buscaban la conveniencia, por supuesto. Quería agregar también que lusitanos, orientales, argentinos, tenemos como un tronco común. Pasamos un tiempo luchando por ideas que cambiaban de bando, también por conveniencia, y los bandos se armaban por conveniencia. Las ideas políticas estaban nutridas por la conveniencia económica, por la estabilidad, por la riqueza, por las vacas. Lo vivieron todos, creo, lo vivieron todos. Y vuelvo a repetir, me parece que es un gran motor de búsqueda para comprender la historia, mirándola en el recinto de la historia y no con el diario del lunes, que es lo que muchas veces se cae en un gran error de hacer. No podemos interpretar el pasado con las ideas que tenemos en el presente, porque hemos transitado un tiempo que se ha llenado de otras cosas, se ha contaminado de otras cosas. Por último, me quedé pensando en cuando uno era escolar y qué ideas nos quedaron de lo que nos enseñaban en la escuela. Perdón que estoy de espaldas acá. Y yo creo que es como una vulgata de la historia, ¿no? Aprendimos tantas cosas y cuando a veces, ahora ya estando desde otro lugar, queremos discutir con la tía o con la madre que ya tienen 80 años y hablarles sobre cosas de Artigas, cosas de la patria, y nos dicen, no, eso no es así, eso es de otra manera. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué tienen otro relato que parece que no estuviéramos hablando de las mismas cosas? Parece que nunca nos pudiéramos poner de acuerdo. Y bueno, no queremos ser iconoclastas tampoco y tirar abajo ya la edad que ellos tienen, forma parte de su identidad. El Artigas que conocieron, el Rivera que conocieron, la patria que ellos creyeron conocer, bueno, pero sí creo que está en nuestras manos y en la de los más jóvenes poder dar una nueva interpretación a nuestra historia. Bueno, no sé si alguien más.
Buenas noches, Andrés de León, de San Carlos, Maldonado. Unos par de conceptos, ahora que está muy interesante, pero es difícil juzgar con nuestros ojos 200 años para atrás. El mundo es distinto, la sociedad es distinto, todo es distinto. Y tampoco, como todo orden de la vida, es blanco y negro, ¿no? Pero nos pasa a todos, ¿no? Uno cuando tiene 15 años piensa que es blanco y negro, y hoy tengo 51 y he aprendido que hay toda una escala de grises, ¿no? Y bueno, y lo mismo pasaba en esa banda oriental. No había un concepto de nación claro, siempre he aprendido de mis profesores y de gente que me enseña a investigar y a leer la historia. Siempre hay que leer todas las versiones. A mí me gusta Artigas, bueno, hay que leer de lo que lo romantizan hasta lo que lo defenestran. Y lo mismo en todo orden. Y en ese periodo que estamos hablando hoy, yo encontré dos cosas muy interesantes. Uno, el diario, los informes del cónsul británico que hacía la Foreign Office sobre la situación en el Río de la Plata. Creo que era Thomas Hood. Ese. Y de donde hace una descripción de todos los bandos y partidos que habían en los orientales. Uno siempre después la piensa, como decía Oscar, que eran todos artiguistas, y la historia te demuestra que no, que había un partido proclive y otro no, como había un pro-argentino y pro que estaban en contra porque le tenían desconfianza, y no era todo un criterio uniforme. El tipo hace un análisis detallado, fantástico, que te habla, ¿no? Habla hasta de las inmigraciones, bueno, los españoles, los americanos, los canarios que recién habían llegado, a qué se dedicaban, cómo pensaban, hacían cómo era Rivera, cómo era La Valleja. Era imponente el detalle de los ingleses, bueno, así tuvieron su dominación por el mundo, ¿no? Y otro muy interesante para leer es Viaje al norte del Río de la Plata, un francés que Saint-Hilaire, ¿no? Que ingresa justamente en el periodo de dominación cisplatina, en el comienzo. Y interesante porque va comiendo por las estancias, y él en esa cena intercambia, ¿no? Arrancó ya por el Chuy, pasó por Rocha, San Carlos, después le siguió, y donde la gente le dice, bueno, hablan de la anarquía de Artigas, obviamente, no pensaban lo mismo de 1811, como decía el profe, a 1820, cuando el país había quedado destruido, había perdido su hacienda, sus hijos, y un montón de cosas. Y hablan de la situación. Entonces, había muchas miradas, muchos conflictos. Yo creo que estos debates son muy interesantes, que la historia siempre hay que seguir redescubriéndola, y tratando de buscar todas las miradas, porque es cierto también, a veces uno queda atrapado con un documento, pero también existe, como existe en la actualidad, las cosas políticamente correctas, como decía Oscar. Entonces, está bueno el debate, siempre el respeto, el intercambio, y el análisis, y ver todas las miradas. Así que bueno, felicito a los organizadores y a todos los que expusieron, que la verdad que son muy importantes y que nos dejan un conocimiento. Muchas gracias. Disculpe que digamos, yo quiero contar dos anécdotas que están relacionadas con la educación, que una cosa somos historiadores, amantes de la historia, pero ¿qué pasa con el hombre común, la gente? Y hay una anécdota en Nueva Palmira, que en el 69, en una esquina, un bar antiguo donde estaban esos televisores, unas mesas que no sé cómo llegaban para cambiar de canal, pero unas mesas altísimas, aquellos televisores blanco y negro, estaban transmitiendo la llegada del hombre a la luna. Y había un veterano asiduo parroquiano de ese bar que solo tenía enseñanza primaria, ¿no? Era un hombre solitario, hablaba poco, tomaba su copita, y estaba el relato del hombre llegando a la luna, y en una dice, no llegó Artigas, van a llegar estos. Entonces, el concepto de esa persona con Artigas, ¿no? El Artigas que le habían enseñado en la escuela, que el padre de la patria. Como los dinosaurios. Claro, exacto. Y después tengo otra anécdota.
yo no soy profesor, pero voy mucho a charlas a las escuelas y hablando del tema del desembarco, bueno, mientras los patriotas estaban en la isla, que se morían de hambre, tercer año de escuela, una nenita de 9 años me levanta la mano y me dice, ¿y había papel higiénico? Y largan todo el mundo la risa. Le digo, excelente pregunta. Le digo, porque aquellos que le dolían la muela, se levantaban de mal humor, iban al baño, ¿no? Entonces, a veces la historia es muy fría y no da lo cotidiano de esas personas, que es difícil de llegar. Y para terminar, obviamente que los documentos son fuente para la historia, pero no son historia. Gracias. Bueno, murió Artigas, que era un héroe, dice un refranero popular. Bueno, no sé qué. Nomás quería cortar una lanza por jornadas de historia, porque todos los que la integramos teníamos dos características. Una, no estamos emprestados en la academia, no estamos viviendo en Montevideo, y como lo que hoy relató Jorge Frogón en Colonia y Bruno Van Mercedes, historiador, ¿verdad?, rescatan datos de la historia real, cotidiana, humana, con gente sencilla que no está en los grandes libros, pero que permiten explicar en cómo cuenta la realidad tan compleja y tan rica de nuestra patria, de nuestra nación. Por eso es importante que Jornada siga en esta tarea de aportar elementos, reconstruir la historia, que el versito que recibimos, como Artigas no llora de luna, estos desgraciados menos, porque estamos haciendo un gran aporte que quizás no somos conscientes porque estamos en la cresta de la ola, pero el movimiento de Jornada está haciendo historia y de la buena. Entonces, bienvenidos, esos aportes son ricos, puede haber discrepancias, que aquí se ponen algunas, pero esa discrepancia sí, como una vuelta. Siempre Oscar rescata, creo que dijo Barque Franco. No sé si lo que yo digo gusta o no gusta, pero me permite pensar y ser importante. Bienvenida a Jornada y sigamos en esto. La vara cada vez más alta, ya no hay quien la salte. Y además, a esta altura, con todo lo que se ha dicho, aportar algo es casi un acto de coraje, la verdad. No, yo no quiero ir con una crisis de identidad. Y tampoco me quiero ir pensando si el año que viene voy a ir o no al acto del 25 de agosto. Quiero ir igual, aunque tenga conocimientos históricos que hagan obviamente cambiar esa construcción que tenemos todos, porque en realidad todos somos parte de una generación, la mayoría, la gran mayoría, o de generaciones, para ser más, para incluirnos a todos, en los cuales se nos brindó la historia nacionalista. Pero esa historia era necesario recibirla, porque como nuestro país no nació como país primero, ni como Estado, ni como república, nació como Estado y como república, no nació como nación. Esa nación se tuvo que construir, y esa construcción que fue paulatina, que ahora Óscar muy bien dice que hay dudas, quizás tengamos rasgos identitarios que estén variando, ya no quemamos Judas, ahora andamos con Halloween, puede ser, por supuesto, que los rasgos identitarios estén en constante transformación. Yo la justifico, y agradezco esa educación, porque era necesaria, porque la historia, como tantas cosas que se crearon, que han sido construidas, eran el aglomerante, eran lo que nos unía, lo que nos hacía que un tano, un gallego, un español, un mestizo, un criollo, un porteño, un africano, un negro, todos tuviéramos algo en común que dijéramos, ¿saben qué? Somos todos uruguayos, cuando no éramos todos orientales, evidentemente. Y en esa construcción nacieron los símbolos. El otro día leía que cuando se creó el escudo nacional como símbolo, fue discutido. Y hubo un constituyente que dijo, ese escudo está mal. El que dijo que el buey representa la abundancia está equivocado, el buey no representa la abundancia. El buey representa, lo dijo, está escrito, lo leí en un libro de Vicente Caputi. El buey representa la paciencia y bla, 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 y lo discutieron. Hasta que saben que el escudo oriental se creó. Listo.
Ya está, es este. No importa si el cerro de Montevideo representa Montevideo y si no está al interior. Ya está, se creó, al igual que el himno, que no menciona Artigas y cantidad de cosas. Y en esa construcción, fíjense que la Declaratoria de la Independencia se agregó al calendario de fechas patrias en el año 1860. Y le agregó Berro, como mencionó a Bernardo Florencio Berro Hilario. De manera que demoramos 30 años en darnos cuenta cuándo habíamos nacido. Es raro. ¿Pero por qué demoramos tanto? En realidad no demoramos en darnos cuenta cuándo habíamos nacido. Demoramos en darnos cuenta que precisábamos, por convenio, por conveniencia, tener una fecha de nacimiento. Imagínense que tengamos todos nosotros una partida de nacimiento que diga, nacimos más o menos en mayo, junio, de 1940, 50. Sería un conflicto de personalidad, porque tendríamos edades inconclusas. Por eso la fecha de nacimiento del país fue evidentemente construido. De ahí que Hilario muy bien encontraba una cantidad de lo que hoy podríamos entender como incoherencias, cuestiones que nos acercan muchísimo, por supuesto, a la Argentina. Y creo que lo bueno es que tenemos la madurez hoy en día para discutirlo sin irnos, como dije en un principio, sin crisis de identidad. Y además de eso, también sabemos, así como la historia es acumulativa, el conocimiento es acumulativo, con el paso del tiempo, también es conceptual, la famosa historia conceptual que va transformando qué significa cada cosa. No tengo presente, fue por la década del 50, 60, un pensador inglés, Benedict Anderson, acuñó el concepto de nación como una comunidad imaginada. Y en esa comunidad imaginada que decía Anderson, nos curamos todos. Nos curamos todos porque nos damos cuenta y quedamos tranquilos de que los uruguayos hemos imaginado esta nación y la creamos. Creamos el límite, creamos lo que nos identifica, creamos esta identidad que tenemos hoy, que nos diferencia de vecinos que son muy similares y que sin embargo sabemos muy bien que es un uruguayo quien no lo es. Y para finalizar, por supuesto que tenemos que ayudar a los documentos. Por supuesto, y me acordaba de otro teórico de otra clase, de Jacques Le Goff, el famoso pensador francés. Le Goff decía, el documento es como un monumento. El documento, y acuérdense de esto, el documento es como un monumento. Cuando uno ve un monumento, ¿qué dice? ¿Quién es? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué está acá y por qué no está allá? ¿Y qué está haciendo? Si está de pie, si está a caballo, si es un héroe. Se cuestiona ese monumento en cantidad de cosas. Nadie asume un monumento como algo natural. Un monumento es algo creado e impuesto en un lugar determinado. No importa si está en una plaza o si está en una playa. Del mismo modo, como decía Le Goff, que un documento es un monumento, el documento es igual. Hay que ver quién lo escribió, por qué lo escribió, si dijo la verdad, si quiso poner otra cosa para en realidad desdecirse o engañar, ¿por qué no? Saber una versión que no era la verdadera, generar expectativas, generar confianza, generar amistad con alguien diciendo, prometiendo cosas que cumplía, que no cumplía. De modo que si tendrán trabajo quienes trabajan en la historia para buscar documentos que entre ellos, o fuentes históricas mejor dicho, se complementen y nos permitan confrontar una con otra para apenas acercarnos un poquitito a la verdad. Porque si hay una cosa que es muy importante, y me quedo con ese concepto, los historiadores no son ni somos los dueños de la verdad, no tenemos el patrimonio de la verdad, es apenas una mirada. Y de eso, de acá se ve también en la noche de hoy, las diferentes miradas de cada historiador, en la cual ninguna es más que ninguna, todas son importantes y todas contribuyen a la creación
del tan necesario conocimiento histórico que se produce en el ámbito de la geohistoria. Muchas gracias. Bueno, si no hay más que decir, bueno, que decir habría y mucho, ¿no? Pero vamos a remitirnos al tiempo y... Fernando, ¿no? Bueno, como cierre de esta... Perdón. Buenas noches. Siempre ustedes están por acá, ¿no? Yo los he escuchado y una cosa que desde la era del trabajo en patrimonio siempre decimos que la gente nunca hizo patrimonio, vivió su tiempo. Ni siquiera pensaban en ser héroes, ni siquiera pensaban que iban a cambiar el mundo. Así es lo que tienen que hacer. Vivir, muchas veces decimos, vivir en serio. Entonces, yo una frase que tengo en un trabajo que tiene años ya, que es de un historiador inglés, Samuel Johnson, de 1773, escribe: toda historia, en cuanto no se base en evidencia contemporánea, es un cuento. O sea, para un pensamiento de un historiador clave en Inglaterra, si no hay documentos, marchar. Pero el verdadero, escrito en inglés, no dice eso. Dice: all history, so far as is not supported by contemporary evidence, is romance. Romance es otra cosa que cuenta. Es sencillamente lo que la gente hace. Claro, no es historia de la gente escrita. Entonces, a mí, que digo, la jornada de historia, esto es notable, poder saber que hay múltiples miradas para cada cosa que se ve. Y cuando veo el tema, la epopeya emancipadora, nos estamos condicionando. Entonces, tener tantas voces abiertas, yo prefiero los cuentos que las evidencias. Más que nada. Que nos